muchísimas gracias por acompañarnos, señor embajador. También gracias por mostrarnos los entresijos del club comunitario y sobre todo del duro trabajo que afronta la presidencia alemana este invierno. Empezaremos con el primer bloque de cuestiones que va enfocado a la política de defensa de la Unión Europea y su política de seguridad. Ahora mismo, mirando al futuro, el próximo noviembre tendrá lugar la reunión ministerial de defensa. Dado su carácter confidencial, ¿cuáles son los temas que, bajo su punto de vista, serán abordados y qué estrategia tiene la presidencia alemana para desarrollar la política común de seguridad y defensa? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta el ámbito geopolítico en el que nos encontramos ahora y la situación geopolítica, el entorno geopolítico que tenemos ahora, no solo entre los grandes bloques, Estados Unidos por una parte y China por otra parte, pero también la vecindad más cerca de nosotros, es decir, la vecindad sur, el Sahel, y en el este, las relaciones con Rusia y muy específica con Bielorrusia. Debemos tener en cuenta este ámbito geopolítico para lograr llegar a una posición de más grande independencia estratégica y de más soberanía estratégica. Y por eso tenemos lo que llamamos la brújula estratégica. Es un proyecto muy central de la política comunitaria de seguridad y de defensa. Esta brújula estratégica tiene en este momento dos metas. Por primera parte, llegar a una descripción de la situación, un análisis, si quieres, de amenazas común. Sería una parte muy importante de llegar a un acuerdo sobre el análisis de las amenazas europeas, incluidos nuestra estrategia en estos casos. La brújula será también una guía para la implementación de la estrategia de seguridad y tratará los puntos de contacto de la política de seguridad y defensa con temas como resiliencia, amenazas híbridas, ciberseguridad e inteligencia artificial. Bueno, esta brújula estratégica es el intento de identificar una posición común europea en este entorno nuevo geoestratégico. La otra cosa es, por supuesto, complementar a la OTAN con una identidad no solamente militar, pero también de una política de seguridad, porque tenemos la percepción que seguridad no es solo una cuestión de números, del número de tanques y de aviones, pero también una cuestión de política preventiva en el entorno, en las regiones más volátiles. Y hablamos, por ejemplo, de la región de Sahel, pero es un ejemplo, entre otros, una política de prevención, de cooperación con estas regiones para evitar que tenemos una situación de escalada incontrolada. No creemos nosotros, los europeos, que
que la solución militar es la única opción en estos casos. Bueno, señor embajador, ahora pasamos a un apartado clave en el viejo continente: industria y defensa europea. Esa brújula estratégica de la que usted hablaba necesita una industria de defensa en la que apoyarse. ¿En qué punto se encuentra a nivel de desarrollo respecto a otras grandes potencias internacionales? ¿Podría comentarnos algo sobre los grandes programas de defensa europeo que se están desarrollando ahora mismo? Sí, bueno, aquí también tenemos que llegar a una identidad europea más visible, ¿no? Y una independencia de otras regiones y países. Por eso, la cooperación estructurada permanente, por ejemplo, es un instrumento importante en la cooperación entre los socios europeos. Porque esta cooperación crea el marco político para la sintonización, organización y coordinación entre los socios en materias de seguridad y de defensa. Incrementa esta cooperación la coherencia, crea sinergias y es una de las iniciativas más importantes de la UE en materia de defensa. Queremos seguir implementándola a la vez que desarrollándola con toda nuestra energía, por supuesto. Es una auténtica cooperación e intercambio entre los Estados miembros para llegar a proyectos. Ahora son 47 proyectos. Alemania participa en 16, España en 25. Son proyectos para realizar medidas europeas. Por ejemplo, el proyecto Twister es como un ejemplo para reforzar las capacidades europeas de alerta temprana y de intercepción de amenazas desde el espacio. Es un pequeño ejemplo para mostrar donde trabajamos juntos. Otro proyecto importante editado por la Comisión Europea es el Programa Europeo para el Desarrollo Industrial en materia de defensa. Para el periodo de 2019 y 2020 se han previsto 500 millones euros para el desarrollo de la capacidad industrial común en el marco de una financiación. Ya se han financiado algunas propuestas de las naciones participantes que avanzan en las capacidades conjuntas de defensa. Por ejemplo, aeronaves no tripuladas, vehículos terrestres autónomos y otras tecnologías ultramodernas que casi siempre conllevan además un aprovechamiento para las empresas civiles. Identificamos el saber y las capacidades tecnológicos en nuestros países, todos los 27, los apoyamos específicamente con este programa y al mismo tiempo mejoramos el output en los ámbitos de investigación y desarrollo. Por eso es un programa clave para desarrollar más soberanía europea en materia de defensa. Además de este programa europeo, hay por supuesto otros proyectos binacionales, multinacionales europeos, como por ejemplo el de un avión militar moderno de combate llamado Futuro Sistema Aéreo de Combate, FCAS, con socios Alemania, Francia y España, que desarrollarán juntas un avión moderno. Estos tres puntos, la cooperación estructurada permanente, el programa
europeo para el desarrollo industrial en materia de defensa y además proyectos binacionales y multinacionales van a reforzar las capacidades europeas independientemente de contribuciones de otras regiones. Embajador, continúo ahora con el segundo bloque, enfocado a las relaciones exteriores de la Unión, que lo ha mencionado en la primera parte, pero queríamos hacer un poco de hincapié en esos temas. La COVID-19 nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de la autonomía estratégica de la Unión Europea, y por ello le queríamos preguntar cómo debe implementar la Unión Europea su autonomía estratégica para convertirse en un actor global a la cabeza como Estados Unidos o China, y hacia dónde debe dirigirse la Unión Europea en los próximos años. Hablamos de 27 países, independientes y países que la necesidad de llegar a decisiones por unanimidad. En este ámbito muy difícil, por supuesto, hay en la competencia con los Estados Unidos y China, por supuesto, una cierta desventaja. Pero, como hemos visto ante la crisis de salud COVID-19, en momentos muy difíciles, los países, los 27, muestran su solidaridad y un grado ya sorprendente, dijera, de sintonía para confrontar, para abordar esas cuestiones. No solo, por supuesto, no vamos a suplantar las relaciones transatlánticas. Pero sabemos muy bien que tenemos en este momento reforzar nuestra posición de independencia. Y las medidas y las políticas que he mencionado antes, por ejemplo, la política de seguridad y de defensa común, son las plataformas para llegar a decisiones. Creo que, como siempre, con asuntos europeos necesitamos mucho tiempo, es mucho duro, arduo a veces las negociaciones, pero es verdad que con esta crisis mi optimismo de llegar a una más gran sintonía que, digamos, hace 5 años es bastante grande. Hay una percepción común de la necesidad de reforzar nuestra posición como europeos frente, como has dicho antes, a los grandes bloques y la gran competencia con los Estados Unidos y China. Bien, ha hecho referencia a la Alianza Atlántica y quería quedarme en este punto. En el último año hemos vivido un periodo de tensiones en las relaciones transatlánticas y me gustaría saber qué aspectos debemos resaltar sobre esta cooperación entre la Alianza Atlántica y la Unión Europea y que se deben preservar a pesar de todos estos desacuerdos que hemos tenido en los últimos años. Nosotros europeos creemos que una orden multilateral basada sobre reglas comunes son la medida más importante para gestionar las relaciones entre los países
en el mundo. Es una orden global que necesitamos, digamos, llamamos un impulso multilateral que necesitamos, y es, por supuesto, un poco un contrapunto antes otros conceptos como America First. Creo que en este ámbito nosotros los europeos hemos tenido una posición bastante fuerte, y creo que esta estrategia del multilateralismo al final será la estrategia exitosa en el ámbito global. Lo que tenemos que tener en cuenta es que independiente del resultado de las elecciones en noviembre, podría ser que el próximo presidente se llamará Trump, podría ser Biden, pero en general la necesidad de llegar a una, otra vez, soberanía europea no cambiará. Un mundo basado con fronteras abiertas, con libre comercio, con competencia leal, level playing field, son las metas que nosotros los europeos queremos lograr, y por eso creemos mucho en una orden multilateral con reglas para todos. Que usted menciona de la Unión Europea, como usted ha mencionado antes, tenemos el Sahel, que es una de en la frontera sur, una de las zonas más candentes a día de hoy en el mundo, pero también tenemos la continua amenaza de Rusia en nuestra frontera este y el nuevo conflicto en el Mediterráneo Oriental. ¿Cómo debe la Unión Europea responder ante estas amenazas y cuál es el papel o cómo lo va a afrontar la presidencia alemana? La mejor respuesta a esas amenazas es de llegar a posiciones compartidas. Es una tarea muy difícil, como he dicho antes, y es lo que hace el alto representante Borrell. Como presidencia apoyamos sus esfuerzos de llegar a una posición común en todas las crisis en nuestra vecindad. Hablamos de Bielorrusia, por ejemplo. Tenemos una posición, los europeos, tenemos una posición común en la valoración de la situación en Bielorrusia, pero necesitamos hablar más, y será un tema de cumbre que empieza hoy y mañana. Será un tema más allá de una valoración común, ponerse de acuerdo sobre sanciones contra las personalidades responsables en Bielorrusia. Es un ejemplo. Tenemos, por supuesto, también una situación difícil en la vecindad sur. Nosotros compartimos completamente la visión, por ejemplo, del gobierno de España, que tenemos que cuidar nuestras relaciones, especialmente con los países de la vecindad sur, hasta la zona de Sahel. Tenemos que cooperar y trabajar y estabilizar esta región geopolítica muy importante
para nosotros los europeos. Es la razón por qué hay un contingente militar bastante significante de la parte de España, de Francia y también de Alemania. Estamos presentes en Mali para estabilizar la situación ahí y evitar que se crea una zona de instabilidad que al final, por supuesto, llegará a nuestras costas. En este punto no solo hablamos de estabilidad, pero contribuimos también con efectivos y con nuestros ejércitos on the ground, a la estabilización de las regiones muy vitales para nosotros. En cuanto a Rusia, tenemos aquí una situación por una parte difícil, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que hablamos de un vecino muy cerca de Europa y tenemos que desarrollar una relación de cooperación y de diálogo. Por supuesto, por otra parte, rechazamos firmemente los tentativos de estabilizar países de Europa o de la Unión Europea desde esta región.